Muy buenas noches, estimados alumnos de registros médicos. Vamos a continuar con nuestras clases de los viernes. Tenemos un compañero nuevo, el señor Carlos Gibbs. Esperemos de que en el día de hoy se haya incluido en el grupo de Wendy y demás, y que lo pongan ustedes al día con las grabaciones. Vamos creciendo en el grupo, Dios mío. Pero bueno, señor Carlos, entonces usted, la responsabilidad es suya. Prácticamente usted es un profesional y usted tendrá que escucharme a través de los videos ya presentados, la cual tendrá acceso a través de sus compañeros. Recuerdan que en las primeras clases vimos qué era lo que era el derecho, en la segunda qué era lo que era el derecho sanitario. Vimos nosotros cómo las constituciones en América Latina todas tratan de desarrollar aspectos sobre el derecho sanitario, qué cosas son reguladas, qué se busca regular. Por lo menos nosotros tenemos legislación sobre vacunación. Hay otros países que no la tienen. Todo lo que es las tecnologías. Nosotros hemos palpado en carne propia ahora mismo toda la problemática de las vacunas. Eh, Ahí usted ve cómo el Estado desarrolla no solo las políticas, sino también todas las estrategias necesarias para darle salud a su población. Que en el caso nuestro, en las vacunas, llegamos a las vacunas en forma ordenada y además sin costo alguno para los ciudadanos directamente, bueno, aunque también indirectamente salen de nuestros impuestos. Entonces, el Estado panameño, a través de su constitución, lo vamos a ver ahora más adelante, cómo trata de preservar la salud de la población. Esperemos que en pronto tiempo puedan ustedes también alcanzar las vacunas. Bueno, ya lo he dicho anteriormente en la primera clase, lo dije cuando tocamos la parte de los servicios públicos, que nosotros formamos parte, todo lo que es el Estado, el orden judicial, etcétera, formamos parte del derecho administrativo. Que el derecho administrativo estudia la función administrativa y judicial del Estado. Él tiene características como público, o sea, es el sector donde se emana la actividad estatal. O sea, los ministerios, las entidades semiautónomas, los municipios, etcétera. Tiene un ejercicio interno, porque es la función interna de cada estado administrativamente. Es común porque debe de regir esos principios básicos para todos los ciudadanos. Además de eso, el derecho administrativo es local. O sea, la República de Panamá tiene sus normas para el funcionamiento de la administración pública, pero con esas normas yo no puedo ir a Colombia, ni puedo ir a Costa Rica, ni puedo ir a Argentina a implantar mis normas, porque cada país tiene sus normas que rigen para las repúblicas, desde sus ordenanzas más simples hasta los complejos más grandes que son las constituciones, por ejemplo, la constitución nacional de este país. Ahí el derecho también administrativo es dinámico. Nosotros podemos ver aspectos de ese dinamismo en los aspectos de salud. Por ejemplo, nosotros estamos constantemente cambiando
en el caso, por ejemplo, ahora de la pandemia, nosotros hemos visto cómo localmente salen las normas jurídicas respecto a la pandemia. ¿Qué se puede cerrar? ¿Qué no se puede cerrar? ¿Cómo es el proceso para la vacunación? Acuérdense que el Estado panameño no puede ejecutar ninguna acción si no tiene un respaldo legal. O sea, tiene que haber una orden jurídica, una norma jurídica que respalde la acción del Estado panameño. Entonces, eso lo dice toda la codificación administrativa de la República de Panamá y también está dentro de su constitución. Entonces ya vimos en la clase primera que las fuentes del derecho es la constitución, las leyes, en el caso de Panamá, los tratados, los decretos leyes o decretos de gabinetes, los decretos, las resoluciones, los resueltos, los reglamentos, la costumbre, los principios generales del derecho, la jurisprudencia, las prácticas administrativas que tenga el Estado y la interpretación de la norma administrativa. Bueno, ahora vamos a recordar un poco, a lo mejor no sé si a ustedes le dieron cívica o si se lo dieron en historia. Vamos a recordar a lo mejor de esa época la Constitución y la parte histórica de las normas legales en este país. La historia de la Constitución de Panamá se divide en dos periodos. El primer periodo es la etapa colombiana y el segundo periodo es la era republicana. Recuerden que después de 1821, después que nos anexamos a Colombia, que Panamá sale de la égida de España, Panamá contempla y rige las constituciones colombianas dentro de la República de Panamá. Por ejemplo, la época federalista que tuvo el Estado federal, 1853-1855, las famosas constituciones de Río Negro, etcétera, todas las constituciones. Y si usted ve la parte histórica, esa parte histórica que lastimosamente no se ha desarrollado en su totalidad, porque Panamá tiene para uno una leyenda blanca y para otros otra leyenda negra. Entonces, toda esa parte histórica tiene que algún día ser desarrollada y enseñarnos verdaderamente la historia. Los profesores de historia tienen que enseñarnos la realidad de todo lo que ocurrió en la República de Panamá desde esa época. Ocurrida la separación de Panamá de Colombia en 1903, es allí cuando nosotros tenemos la primera constitución que se promulgó en 1904. Los artículos referentes a los aspectos de salud, que eran muy generales de la salud, eran los artículos 23 y el 29. Esta primera constitución es una constitución clasista, individualista, etc. Comienzan algunas reformas sociales ocurridas todo el movimiento desde 1941, cuando aparecen leyes como la de la Caja del Seguro Social y la obligación de proteger a la familia, un poco a la familia, al trabajo, a la educación y a la salud. Es importante señalar, pero no aparece un desarrollo como tenemos en la actual Constitución. Nosotros tenemos que ver también, porque era una constitución, hablaba de asistencia social
en el artículo 55, como lo dije anteriormente, la creación de la caja del Seguro Social y uno que otro artículo restante para la salud. No es así que después de la constituyente de 1946, es allí donde se promulgan aspectos relativos, ya bebiendo los autores, etcétera, de la Revolución Mexicana, todo ese complejo de principios de la Revolución Mexicana, anteriormente los franceses, etcétera, es allí donde se comienza a desarrollar todos los aspectos sociales de la Constitución. Entonces, más fuertemente hay un desarrollo de artículos que tienen que ver con la educación, con la cultura, con la familia, con la salud, para proteger al ciudadano de este país. La Constitución, esta Constitución de 1946, recuerden ustedes que ocurre el golpe de Estado en 1969 y se señala que el Estado panameño nunca se quedará sin hacer leyes, porque puede hacer leyes a través de los decretos de gabinete que lo firma el presidente y los ministros en turno, el presidente en turno, en caso de que la Asamblea Legislativa no funcione, como en ese caso fue un golpe de Estado y no funcionaba la Asamblea Legislativa. Dicho esto, para 1972, nuevamente se reúnen y formulan la Constitución de 1972, que es la Constitución que nos rige en la actualidad. Con los actos reformatorios de 1983, 1993, 1994 y el acto legislativo del 2004. Entonces, ya corrientes modernas imperan en esta Constitución de 1972. Se afianzan toda una serie de principios de protección, de respeto, etcétera, dentro de la Constitución nacional. Entonces se viene preservando todas esas acciones como la familia, el individuo, el trabajo, la cultura nacional, la educación, la salud. Por ejemplo, el capítulo sexto versa sobre la salud, seguridad social y asistencia social, el régimen ecológico, agrario, todo lo que es los derechos políticos, todo lo que tiene que ver con las partes económicas del Estado, la administración de la justicia, el órgano judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República. Entonces, es muy importante y otras más. Es muy importante que usted algún día ojee su constitución y lea su constitución, y más si también usted trabaja en el sector salud. Nuestra constitución en los aspectos de salud pública, podemos observar que el artículo 109 de la Constitución señala que es función del Estado velar por la salud de la población de la República. Esa es una obligación del Estado panameño y esperemos que nunca desaparezca esta obligación que tiene el Estado. Entonces el Estado tiene que velar por la salud y por la búsqueda de todas las fórmulas para proteger la salud. Por ejemplo, en el caso que no está ocurriendo en la actualidad. El individuo como parte de la comunidad tiene derecho a qué dentro de la salud. Tiene derecho a la promoción, protección,
conservación, restitución y rehabilitación de la salud. Esas palabras, que son principios, van a marcar el desarrollo y el accionar del ámbito de la salud. Tienen la obligación de promover, tienen la obligación de proteger, de conservar y rehabilitar. Y nosotros tenemos la obligación de conservar nuestra salud, entendida esta, porque define qué es lo que entiende el Estado panameño como la salud, como el completo bienestar físico, mental y social. Entonces, este artículo marca la importancia y la obligación que tiene salud. Este artículo, las acciones de salud están basadas en este artículo de la Constitución Nacional. Entonces, al Estado, en el artículo 110, dice que en materia de salud le corresponde al Estado desarrollar las siguientes actividades y funciones de prevención, curación y rehabilitación de la salud. Entonces, la primera función tiene que ver con el desarrollo de una política nacional de alimentación que asegure el nivel nutricional, el óptimo nivel nutricional de los ciudadanos de este país para todo el aprovechamiento de los alimentos adecuados. Si usted me diga, pero profesora, y si yo les pregunto a ustedes, levánteme la mano, ¿quiénes tomaron la leche? ¿Quiénes fueron a los comedores escolares? ¿Quiénes le dieron la avena? ¿Quiénes le dieron la galleta nutricional? A lo mejor usted me van a decir, a mí sí, profesora. Bueno, a mí no, porque a lo mejor yo estaba en escuela privada, pero bueno, yo fui beneficiada. Esa es una política de alimentación en la cual tiene que ver el Estado panameño. Entonces, usted fue beneficiado con esa galleta. A lo mejor en materia para prevenir todos los problemas de desnutrición y demás. A lo mejor usted cuando estaba niño, usted le realizaron actividades de promoción en su escuela. Si usted estaba en una escuela pública, hay el programa de salud escolar. Tiene el Estado la obligación, por ejemplo, de salud escolar, hay gabinetes psicológicos dentro del ministerio, los ministerios de educación, etcétera. A lo mejor a usted, las enfermeras, la sección, ya sea el centro de salud o la policlínica, fue a su escuela. Y en su escuela le mandaron a pedir a su mamá la tarjeta de vacunación para ver si su mamá cumplía con las vacunas que pone el Estado panameño. Y si no, entonces ellos se la ponían. Lo revisaban. Le revisaban la boca. Esa es una acción del Ministerio de Salud, de Odontología. Le ponían flúor en los dientes. Si yo le digo a usted, levante la mano, y usted me va a decir, ay, y usted va a hacer un rápido recordatorio. Ay, sí, cuando yo era niño, en mi escuela me llevaban al centro de salud o iba al odontólogo y revisaba. Daban algunos aspectos hasta de salud sexual, daban aspectos también, si había niños con problemas y todo lo demás, también eran revisados. Hay escuelas que a lo mejor eran incluyentes con niños con discapacidad y demás. Entonces, todo eso es una obligación y un desarrollo del Estado panameño. Tiene la obligación también de capacitar a los individuos, a los grupos sociales, de toda una serie de acciones educativas para que nosotros tengamos conocimiento de cuáles son nuestros deberes y nuestros derechos en materia no solamente de salud personal, sino de salud ambiental. Entonces, usted por lo menos
lo capacitaron en aspectos y nos siguen capacitando todavía a los individuos en aspectos de promoción. Todo lo que son las campañas de Papa Nicolau, las campañas de mamografías, las campañas del Día de No Fumar, etcétera. Todo eso es parte de la enseñanza que debe dar el Estado a través del Ministerio de Salud a su población para que tenga conocimiento de los mismos y de los programas que ustedes van a ver que se desarrollan en los aspectos de salud. Tenemos la obligación de proteger a la madre, al niño, al adolescente, garantizándole una atención integral durante el proceso de gestación, lactancia, crecimiento, desarrollo en la niñez y la adolescencia. Eso lo dice nuestra Constitución. Entonces usted ve, por ejemplo, legislaciones que hablaban de la atención del niño gratuita hasta los 5 años, de la madre cuando va a dar a luz, etcétera. Entonces son acciones que ha desarrollado el Estado. Tenemos la obligación de combatir las enfermedades transmitibles mediante saneamiento ambiental, dengue, chikungunya, zika, etcétera. Nosotros tenemos que ver también con el antivirus con los ratones. Todo eso tenemos que ver y desarrollar dichos aspectos. También tenemos el desarrollo y tenemos que ver con la disponibilidad del agua potable, las medidas de inmunización, que son las que están de moda, las profilaxis, los tratamientos y además proporcionar ya sea colectivamente o individualmente a toda la población. Nosotros también, según cada región, nosotros tenemos que determinar cuáles son los servicios que se tienen que prestar en la región. Ya sea en materia, la Constitución habla en materia del servicio, o sea, de la atención de las personas. Es más, y hasta habla de medicamentos que deberán ser proporcionados gratuitamente a las personas que no tengan recursos económicos. Yo creo que allí, durante estos 30, 40 años o más, ahí en la política de medicamentos, yo creo que ahí nos quedamos un poco a pie. Porque a esta altura, yo creo que el Estado panameño debería tener un instituto de medicamentos y haber comenzado a lo mejor a producir algunos medicamentos. Lastimosamente, lo poco que se producía, nos ocurrió lo del veneno en la caja del Seguro Social y eso ha sido un atraso porque nadie se atreve a hablar de esta situación. Y entonces dependemos de los grandes monopolios, etcétera. Y miren ustedes cuánto nos cuestan las medicinas. Cómo nos alzan sin siquiera pedirle permiso a nadie en el descaro de una quincena a otra quincena, se puede decir, en el alza de los medicamentos. Medicamentos que verdaderamente en otros lugares son medicamentos que los mismos medicamentos a precios que no corresponden. Por eso la gente dice que nosotros estamos presos de las mafias. Y es verdad, ya sea pública o privadamente. Algún día tendremos que agarrar ese toro por los cuernos. También tenemos que regular y vigilar las condiciones de salud y seguridad de los lugares de trabajo, estableciendo una política nacional de medicina, higiene industrial y laboral. Todos los aspectos de salud ocupacional. O sea, por ejemplo, en este país,
en esta materia algún día la desarrollamos porque tampoco hay una gran cantidad de profesionales. eh, o sea, todos los sectores debían de tener su plan de salud ocupacional. Los universitarios su plan de salud ocupacional, los maestros su plan de salud ocupacional, los bomberos. Algunos aspectos han sido desarrollados en los aspectos de salud. Por ejemplo, usted ve en la CP, ahí sí hay un desarrollo, que es la autoridad del canal, hay un desarrollo de los aspectos de salud ocupacional. Y usted, lo poco que hay ha servido de algo, porque en esta pandemia eso es muy importante. Por ejemplo, los maestros señalan de que si no es vacunado o si no van a dar clases, etcétera, porque todo eso es parte de la salud ocupacional. Entonces, si usted tiene un accidente de trabajo, porque la Constitución también lo plantea, las leyes del Código de Trabajo lo plantean y demás. Si usted tiene accidentes laborales, etcétera, y demás, tenemos que caminar hacia el desarrollo de esos aspectos. Decía un amigo, siempre recuerdo, que decía, el desarrollo nos arrolló. Y es verdad, porque en muchos aspectos nos hemos quedado con legislaciones a lo mejor un poco viejas y también lo vamos a ver después más adelante en el código sanitario y demás, algunos aspectos que a estas alturas debiéramos de tener más desarrollados. Bueno, el artículo 111 dice que nosotros debemos desarrollar una política nacional de medicamentos que promueva, como lo dije anteriormente, la producción, la disponibilidad, la accesibilidad, la calidad y el control de los medicamentos en todo el país. Entonces, hay un artículo desde 1972 que habla sobre estos aspectos. Amén de que el Código Sanitario de 1947 habla también en materia de medicamentos. El artículo 112 de la Constitución señala que es deber del Estado establecer una política de población que responda a sus necesidades de desarrollo social y económico del país. El artículo 113 nos refiere a que todo individuo en este país tiene derecho a la seguridad de sus medios económicos, los aspectos laborales, de subsistencia, en caso de incapacidad para trabajar u obtener trabajo retribuido. Los servicios de seguridad social serán prestados o administrados por entidades autónomas, la Caja del Seguro Social, y cubrirán los casos de enfermedad, maternidad, invalidez, subsidios de familia, vejez, viudez, orfandad, paro forzoso, accidente de trabajo, enfermedades profesionales y demás contingencias que puedan ser objeto de la previsión y seguridad social. La ley promoverá la implantación de tales servicios. Como ustedes pueden ver, la Caja del Seguro Social lo único que se nos refleja a nosotros, que la Caja del Seguro Social solamente da medicamentos y atención médica. Miren todas las áreas de desarrollo que tiene la Caja del Seguro Social. Nosotros debemos de cuidar nuestra Caja del Seguro Social porque una de las instituciones, yo creo que en América Latina y en el mundo, que más servicios ofrece a sus ciudadanos, a los que pagan la seguridad social. Este artículo también habla de que el Estado creará establecimientos de asistencia de previsión social. Previsión social, acuérdense que son los orfanatos, los asilos, etcétera. Son tareas fundamentales de la rehabilitación económica y social
de los sectores dependientes y carentes de recursos, los mentalmente incapaces, los enfermos crónicos, inválidos indigentes y los grupos que no hayan sido incorporados al sistema de seguridad social. Esa es obligación del Estado panameño a través del Ministerio de Salud y a través del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, eso es importante reconocerlo y tener conocimiento de ello. Eh, eh, el Estado podrá crear fondos complementarios. Por ejemplo, en la creación del CEACAP. Lo más probable es que su papá y su mamá sí han hecho aportes económicos al CEACAP. A lo mejor ya se han jubilado y al final del camino, después de esos ahorros, se lo devuelven ya sea al servidor público o al que trabaja en una empresa particular. Por ejemplo, hay unas nuevas regulaciones que comenzaron a partir del 3 de mayo que tú puedes retirar de esos fondos ahorrados, algunos hasta el 50%, otros el 70% antes de que concluya su periodo laboral. Entonces, usted se mete a la tecnología de no sé qué institución, me imagino que será la AIG, de la innovación, y usted llena su documento para ver si usted clasifica para que le pueda ser devuelto el CIACAP. Eso es lo más probable que lo tenga su papá o lo tenga su mamá o lo tengan sus abuelos si están laborando. Entonces usted puede hacer uso de ello en esta situación ahora del estado económico que tiene el Estado panameño. El artículo 105, 115, ya desde antes de 1972 y después de 1972, se señala que los sectores gubernamentales de la salud, incluyendo las instituciones autónomas y semiautónomas, se tienen que integrar orgánica y funcionalmente. La ley reglamentará esta materia. Bueno, esa es otra cosa que la hemos pensado, repensado, atrás, adelante, etcétera, y todavía nosotros no hemos logrado. El espíritu de este artículo, me imagino que los legisladores de esa época, a lo mejor algunos vieron el futuro y dijeron, bueno, el país, la población va a ir aumentando. Los recursos son finitos por parte del Estado. Y los egresos en materia de salud son altos y lo hemos podido comprobar ahora en estos momentos, porque tenemos que darle la salud a toda la población en todos sus aspectos. Entonces, se pensó desde aquella época que algún día eh, las partes presupuestarias, etcétera, recursos humanos y demás, se podían desarrollar y nosotros lo vamos a ver más adelante. Todos los intentos que se han hecho en materia de salud con la capacidad de integrar a estas dos entidades para buscar los ahorros correspondientes, el desarrollo, un mayor desarrollo, pero eso no lo hemos podido todavía determinar. Este artículo tiene sus enemigos internos y externos para el desarrollo de estos sectores. El artículo 116 nos da la participación a la comunidad, donde señala que la comunidad tiene el deber y el derecho de participar en la planificación, ejecución y evaluación de los distintos programas de salud. Y por último, el Estado establecerá una política nacional de vivienda destinada a proporcionar el goce de este derecho social a toda la población, especialmente a los sectores de menor ingreso. Bueno, nosotros lo hemos visto a lo largo de tiempo, aunque esto, bueno, salud es parte también de las comunidades, de la vivienda, etcétera,
pero nosotros hemos visto a lo largo del tiempo el desarrollo en algún momento más, en otros momentos menos, sobre los aspectos de vivienda para darle vivienda a la población panameña. Y en el capítulo sexto habla del régimen ecológico, donde se incluyeron aspectos que tienen que ver con que también es deber fundamental del Estado garantizar a la población para que viva en un ambiente sano, libre de contaminación, donde el aire, el agua, los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana en este país. Entonces, hemos podido observar en el día de hoy y hemos revisado así muy rápidamente los aspectos constitucionales que tienen que ver con la salud en este país. Entonces, ahora que hay aires y que la gente eh, muchas veces se embarca en situaciones que en el fondo tienen otros trasfondos, por ejemplo, aspectos como de la constituyente y demás, usted tiene que estudiar muy bien todos los artículos de la Constitución que le benefician a usted, para entonces determinar si verdaderamente yo debo proceder a los cambios constitucionales o no debo proceder a los cambios constitucionales. No debemos regresar, no debemos regresar, todo lo contrario, debemos ir hacia adelante en mejorar el estado de salud y de bienestar de la población panameña en materia de salud. Bueno, en la próxima clase vamos a ver todos los aspectos que tienen referencia al código sanitario y sus alcances en la República de Panamá. Entonces, esa es otra de las normas sólidas y las bases del desarrollo de la política no partidista, la política del Estado de salud del país y del Ministerio de Salud en general. Bueno, nos estaremos viendo en la próxima, el próximo viernes en la clase a las 6 de la tarde. Recuerden, por favor, su trabajito. Ya estamos, el viernes estamos ya a 8, 7 de mayo. El tiempo va corriendo rápido. Los esperamos entonces en la próxima clase del próximo viernes. Cuídense, por favor. Vamos a ver, vamos a apagar aquí.